Hola mundo, hola Java, bienvenidos a un nuevo video de curso de Java de Hola Mundo con Juanma. Y en este video número 29 continuamos con el ejercicio número 2 sobre estructuras de datos. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? Bien, vamos a definir un vector, un arreglo unidimensional de 5 elementos de tipo float, en donde se representen las alturas de 5 personas, para obtener también el promedio de esas mismas. Y vamos a contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas son más bajas. Bien, ese es como el enunciado del ejercicio. Entonces vamos a nuestro Apache NetBeans para empezar a trabajar. Bien, en nuestro entorno de desarrollo vamos a hacer lo de siempre. Vamos a crear un proyecto Java with and Java Application. Y aquí vamos a colocar como nombre del proyecto alturas. Dejo creado el método main y me crea también el método, bueno, la clase principal con su método main. Lo mismo, después de estos comentarios, dentro de la clase, pero por fuera del método main, voy a crear, por ejemplo, un private de tipo scanner, punto y coma. Debo importar el paquete java.util.scanner, la clase scanner del paquete java util. Bien, otro private para almacenar las alturas y van a ser de tipo float. Es un tipo de datos que pues no hemos trabajado mucho, pero será un buen ejemplo para recordarlo, coma flotante, cual se va a llamar alturas, punto y coma. Y también voy a crear otro private de tipo float que se va a llamar promedio, para almacenar el promedio de las alturas. Bien, voy a crear el primer método, public void, no va a retornar nada, y se llama cargar alturas. Bien, abro llaves y empezamos. Lo primero que vamos a hacer aquí en este método va a ser inicializar el objeto scanner, que va a ser igual a new scanner del system.in. Yo uso bastante los menús de ayuda de Apache NetBeans. Bien, si no me aparecen, le doy control espacio para que me aparezcan las sugerencias, ¿sí? Bien, sigamos. También vamos a inicializar las alturas, que va a ser igual a new de float 5, punto y coma. Va a tener 5 alturas. Por medio de un ciclo for, int y va a ser igual a 0, punto y coma. Desde que i sea menor a alturas, punto length, punto y coma y más. Bien, entonces en este ciclo for lo que vamos a leer es la variable i de siempre y cuando sea menor al tamaño de alturas, y el tamaño va a ser 5. Con el punto length retornamos ese valor. Acá simplemente hay un 5 almacenado. Bien, dentro de nuestro ciclo for voy a colocar un south para el system.out.println, el cual voy a colocar el mensaje ingrese la altura de la persona. Lo voy a concatenar con, abro paréntesis, y más 1. Para que me salga, ingrese la altura de la persona 1, ingrese la altura de la persona 2, etc. Bien, y simplemente alturas de la posición i va a ser igual a lo que se inserte en el objeto scanner.nextFloat, porque vamos a tomar datos de tipo float. Bien, entonces eso es lo que va a hacer nuestro método cargar alturas. Luego voy a crear otro método que va a ser public void calcular promedio altura de alturas, perdón, y abro llaves y la cierro. Bien, aquí voy a crear una variable de tipo float que se llama suma, va a ser igual a 0, y la voy a inicializar igual a 0. Bien, de una vez, mediante el ciclo for in i igual a 0, punto y coma,
desde que i sea menor a alturas.length, punto y coma, i más. Abro llaves y cierro las llaves. Voy a hacer que suma sea más igual lo que me arroje las alturas de i, punto y coma. Bien, lo que estamos haciendo con este operador es lo siguiente. Bien, suma va a ser igual a lo que está primero en suma, que va a ser un 0, más alturas de i. Bien, cuando vuelve, entonces, como empezando suma va a ser igual a 0, pues la primera iteración va a ser 0 más la primera altura. O sea, el resultado va a ser la primera altura. Luego, vuelve el bucle y ya suma no va a valer 0, sino que va a valer la primera altura. Ese se va a almacenar en esta variable, suma, más la segunda altura. Entonces ya vamos a tener esa suma que se va a almacenar en la misma variable suma. Y así sucesivamente. Entonces, para en vez de hacerlo de esta forma, bueno, ahí me quedó mal, así. En vez de hacerlo de esta forma, este operador más igual me ahorra lo que está aquí. Bien, entonces borramos esta partecita y continuamos. Ahora, la variable promedio, después del ciclo for, promedio va a ser igual, abro paréntesis, a lo que ya se haya almacenado en la variable suma, dividido entre 5. ¿Por qué entre 5? Punto y coma. Porque ese es el tamaño del arreglo. Bien, acá también pude haber colocado alturas.length. Bien, y va a ser exactamente el mismo procedimiento. Y ya voy a imprimir en un south.println, en un system.out.println, promedio, dos puntos más igual promedio. Bien, entonces lo voy a dejar ahí, este método. Y luego voy a crear otro método en donde me pidan clasificar entre mayores y menores. Entonces va a ser public void mayores y menores. De esta forma abro paréntesis, abro llaves y las cierro de una vez. Voy a crear dos variables de tipo entero, in mayor, que va a ser igual a 0, punto y coma, in menor va a ser igual a 0, punto y coma. Voy a crear otro ciclo for, estamos utilizando mucho los ciclos for. In va a ser igual a i, puedo crear otra variable, por ejemplo, m va a ser igual a 0, punto y coma, desde que m sea menor. Las alturas. Punto length, punto y coma, m más. Bien. Y ahora voy a colocar un if en donde voy a evaluar la condición si es mayor o menor. Entonces, si alturas de m es mayor al promedio, que ya está almacenada en la variable promedio, abro llaves, mayor, la variable mayor de tipo entero se va con el operador más, se le va a sumar 1. O sea, ya vamos a tener 1, vamos a ver el conteo. Bien, las alturas se van a almacenar aquí. Bien, o ya están almacenadas en alturas. Si cada altura se va leyendo es mayor al promedio, se va sumando a la variable mayor para que sirva como un contador. Luego en el else, if alturas de m van a ser menor al promedio, abro llaves,
menor más punto y coma. Voy a salir ya del bucle for y aquí simplemente voy a colocar dos mensajes por consolas con sound, el system.out.println, cantidad de personas mayores al promedio, espacio y lo concateno con mayor, punto y coma, y hago lo mismo, voy a copiar y pegar, copiar esa línea, punto y coma al final, y en vez de que sea mayor va a ser menor, y aquí cambio la palabra menor, menores al promedio. Y listo, esos tres métodos son los que nos van a servir para calcular todo el programa. Simplemente en el método main vamos a instanciar alturas, bueno, voy a cambiarle esa letra, ese nombre, simplemente A va a ser igual a new alturas, abro paréntesis, punto y coma. Ahora el objeto A de alturas va a llamar a cada uno de los métodos, A punto, cargar alturas, A punto, calcular promedio de alturas, y A punto, mayores menores, punto y coma. Bien, le damos al play y vamos a insertar, bueno, ya me sale el mensaje, lo cerré, yes, vuelvo y lo ejecuto porque cerré sin culpa la consola. Ingrese la altura 1, entonces 1.70 y me sale una excepción, bien, ¿por qué? Porque coloqué punto, vuelvo y ejecuto y es con coma en mi Apache NetBeans, 1,70. Ingrese la altura número 2, por ejemplo 2,00, mide 2 metros. Por ejemplo, otra altura 1,85. Otra altura sería 1,56. Y la última altura va a ser 1,79. Bien, entonces el promedio fue 1,78. Es decir, 1,79, 1,56, 1,85, 2 y 1,70 se sumaron y se le sacaron el promedio. Se dividió entre 5, como lo hicimos en el método de calcular promedio. Suma, se sumaron todas las alturas y se dividió entre 5. Y luego me arroja este mensaje. Promedio es igual a promedio. Bien, aquí lo tenemos. Y ahora en el método de mayores y menores, cantidad de personas mayores al promedio 3. O sea, personas mayores a 1.78. Para insertar, pues utilizamos la coma, pero no lo arroja como punto decimal. Bien, serían 1, 2, 3 mayores al promedio. Y obviamente menores van a ser 2, los que faltan. 1,56 y 1,70. Bien, entonces ese es el programa para recordar un poco de métodos, variables y estructuras de datos unidimensionales. Continuamos en el siguiente video con otro ejercicio.